Nuevo sentenciado en el caso del asesinato de Efraín Ruales. El cómplice fue condenado a 17 años y estaba acusado de lanzar la pistola al estero Salado el día de la muerte. El gobierno y el Frente Parlamentario Anticorrupción crean una comisión especial a fin de trabajar en la reforma a la tabla de consumo mínimo de drogas. El presidente Guillermo Lasso culmina su visita en el foro de Davos, Suiza, con éxito y acuerdos para el país. Este sábado se reunirá con el Papa Francisco en el Vaticano. En deportes revisaremos el gol que hizo Ener Valencia en el Fenerbahce de Turquía y le dio la victoria a su equipo. En lo más importante del mundo, inusual incremento de estudiantes de hijos de migrantes en las escuelas y colegios de Florida, en Estados Unidos. Según las autoridades, unos 14.000 nuevos jóvenes han ingresado en los últimos tiempos. El 9 de enero de este 2023 es un gusto saludarlos y como siempre darles la bienvenida a esta emisión estelar de Noticias 7. Hoy con importante información que compartir con todos ustedes. Iniciamos alias Aarón. Es el séptimo sentenciado por el asesinato de Efraín Ruales, el presentador de televisión. Este jueves, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas le dictó 17 años de cárcel y dispuso el pago de una reparación integral a la familia de la víctima. ¿Cómo participó en este delito? Se lo contamos y le refrescamos la memoria. ¿Quién ordenó el asesinato de Efraín Ruales y por qué? Son preguntas que casi 2 años después aún no tienen respuesta. Sin embargo, un nuevo procesado obtuvo sentencia por su participación en el sicariato del presentador de televisión de 34 años, que al salir del gimnasio fue acribillado en el norte de Guayaquil en enero del 2021. Se trata de Aaron Andrés A., quien fue capturado el 4 de febrero del 2022 tras estar prófugo por 12 meses, y a quien las investigaciones apuntaban de encargarse de desaparecer el arma homicida. Aquel fatídico 27 de enero, Aaron dijo que caminaba por el segundo puente de la Perimetral, en el sur de la urbe, y lanzó la pistola al estero Salado. En los últimos meses hubo una serie de dilataciones en la audiencia de juzgamiento, pero este jueves el tribunal lo sentenció a 17 años de cárcel por asesinato, en calidad de cómplice, y a pagar $100,000 como reparación integral a la familia de Ruales. Con él, la lista de sentenciados por el asesinato del también actor y cantante sube a 7. Ellos son alias Alvarito y alias Casquete como autores materiales, ambos con penas de 34 años y 8 meses de cárcel cada uno, mientras que en calidad de cómplice se condenó a alias del Choclo, alias Veloz, Carla M, Juan Carlos Dere y ahora a Aaron A. Lautaro Andrade, Noticias 7. Otros temas: representantes del gobierno y del denominado Frente Parlamentario Anticorrupción anunciaron la creación de 2 mesas técnicas, una para revisar la tabla de consumo mínimo de drogas, a la que consideran obsoleta, y otra para abordar la situación de la minería ilegal. Para el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, la tabla de consumo de drogas actual es obsoleta y está pasando factura. Por ello, la necesidad de reformas. Muchos años de contribución directa o indirecta a actividades narcodelictivas nos han pasado factura. Y este gobierno ha puesto el dedo en la llaga. Ha incautado en apenas 1 año y medio más que lo que se incautó en los últimos, salvando este año, en los últimos 4 años. El Ejecutivo y los asambleístas que conforman el Frente Parlamentario Anticorrupción establecieron la creación de mesas para revisar la tabla de consumo mínima de drogas creada en el gobierno de Rafael Correa. Es una tabla obsoleta que no responde técnicamente a la realidad de este país y del mundo. Se han creado decenas de mezclas letales químicas que son consumidas por nuestros hijos. La idea es que se incorporen en este catálogo nuevas sustancias, así como el perfil del consumidor. Vamos a construir un registro de consumidores, porque entonces los jueces, los fiscales, cuando detengan en operativos a ciudadanos, van a poder determinar que esas personas son enfermas y que no son microtraficantes. Los que son consumidores
sean realmente atendidos en hospitales públicos. Sobre la minería ilegal se dijo que las mafias del narcotráfico también auspiciarían esta práctica que destruyen la naturaleza y para ello mencionan una propuesta. Declaren estado de excepción a nivel nacional y con la fuerza, las Fuerzas Armadas y la policía y la gente buena de este país vamos a parar este crimen ambiental que está acabando con nuestros recursos hídricos. Cada mesa técnica tendrá su propia hoja de ruta y metodología. La próxima semana será la primera reunión para iniciar los diálogos con el que se definirán políticas públicas para prevenir y erradicar estas problemáticas. Edison Saavedra, Noticias 7. La crisis de la gripe aviar preocupa a los productores avícolas por el daño a la economía en su sector. Los técnicos de agrocalidad y del Ministerio de Agricultura trabajan en la vacuna para las aves. Entre tanto, los especialistas en virus piden a los ciudadanos no creer en todo lo que se comenta sobre el contagio humano. Los reclamos de algunos productores de aves de corral que piden al Ministerio de Agricultura crear vacunas para las aves y no sacrificarlas generan alguna expectativa. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura ya ha dado solución. Necesitamos la vacuna para el país, para poder nosotros mantener nuestra industria. Por lo menos así lo plantea el ministro Bernardo Manzano, quien se reunió con productores y representantes de los gremios en 6 ocasiones y ha informado las acciones que se han instalado en mesas técnicas. Incluso se ha puesto perímetros de control en algunas de las zonas infectadas. Así lo informó el Ministerio a través de un comunicado difundido este 19 de enero, donde se reitera su posición de diálogo y apertura a pesar de la presión. Pero qué peligroso es el virus aviar para los seres humanos. La viróloga de la UID nos explica. La infección suele ser leve y sobre todo no se puede transmitir. Este virus tiene una cierta capacidad para infectar al ser humano. Eso sí, dice Clarice, que el virus no se traspasa de humano a humano y que este accidente biológico de la niña contagiada es muy raro. Los focos de contagio y los puntos realmente de riesgo son las avícolas por la densidad de animales y ahí obviamente hay una cantidad muy grande de virus que se podría producir y son las principales fuentes de contagio. Pero advierte que no se debe sacrificar a todos los pollos o aves. Aunque hay un peligro, si las personas viven con los animales en su casa, sí se deberían aislar. El contacto entre la ave infectada y el ser humano tiene que ser prolongado. Por lo tanto, el hecho de tener en un corral aves, si llegan a ser infectadas, sí podría ser una fuente de contagio. Byron Galarza, Noticias 7. Mucha atención, el 8% de niños y jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito están por fuera del sistema educativo. Dejaron sus estudios a raíz de la pandemia. Autoridades del Ministerio de Educación explican las estrategias que se toman para su reinserción. La falta de recursos para incluso tomar un autobús y dirigirse a una unidad educativa ha hecho que un 8% de niños de entre 4 y 14 años de la zona 9 hayan dejado los estudios desde que inició la pandemia. Se ha podido evidenciar que uno de los principales nudos críticos al respecto ha sido el tema económico. Familias que a veces viven con $1 al día y en el que se le hace muy complicado familias que tienen 5 hijos, que tienen 4 hijos, en los que tener el dinero para la movilización se ha vuelto muy complicado. Desde el Ministerio de Educación se busca crear estrategias que reinserten a los estudiantes a las escuelas. Primero se realiza un trabajo de campo para encontrarlos. Tenemos unas muy hermosas historias con los equipos que en territorio han podido captar población de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14 años. Por lo menos en mi caso, pues se me había hecho difícil por un poco la situación acá, por ser venezolana, se me hace muy difícil acá también. Pero gracias a Dios ya mi hija va a estar acá, mi hija se llama Sofía Abella y con el favor de Dios y gracias a esta gente del Ministerio de Educación nos van a ayudar para que ella ya me ingrese a estudiar. Las acciones que se llevan a cabo son varias. Nos hemos activado también a través de una estrategia que nos permite apoyar y generar apoyos desde otras instancias a los niños en este tema económico. Como le digo, si se identifica que la situación es bastante compleja, nos activamos a través de fichas pedagógicas que son entregadas a los familiares en el domicilio. Apadrinar una escuela también es una opción. La estrategia Padrina una escuela nos permite articularnos a nosotros con diferentes organismos de la sociedad civil que permitan apoyar a instituciones educativas en diferentes aspectos. Como por ejemplo, alimentación escolar, útiles escolares, atención integral. Un estudio de panorama social de América Latina y el Caribe
2022 concluye que la pandemia sigue marcando un efecto silencioso en la educación y un posible efecto cicatriz sobre las actuales y futuras generaciones. Andrea Orbe, Noticias 7. El vicepresidente Alfredo Borrero, para hablar de salud, comercio, educación y gestión de riesgos y entre otros, luego de aquello acudió a la Cancillería donde lo recibió el viceministro Luis Bayas y expresó la intención de incrementar la relación comercial entre ambas naciones, dado que Hungría es la puerta al centro y este de Europa. Además, el gobierno húngaro apoyará la propuesta ecuatoriana de ser sede de la firma del denominado Acuerdo Global sobre la Contaminación Plástica, que será en Galápagos en el 2025. La visita del canciller europeo culminará con la suscripción de 2 acuerdos con Ecuador, uno en materia de seguridad y otro en materia de hidrocarburos. Hemos agradecido el aporte que nos han dado en el tema de las vacunas, de la ayuda para tener sistemas de agua potable y saneamiento adecuados, la ayuda cuando en la guerra entre Ucrania y Rusia se tuvo que trasladar a ciudadanos, estudiantes ecuatorianos. En el cuarto día de actividades del presidente Guillermo Lasso en Davos, Suiza, mantuvo varios encuentros bilaterales en el marco del denominado Foro Económico Mundial. Se reunió con la secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Comercio, Rebecca Greenspan, con quien dialogó sobre los desafíos que enfrentan los países de la región. En una cita con su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el mandatario resaltó el trabajo que realizan desde hace varios meses en temas comerciales y aseguró que próximamente suscribirán el Tratado de Libre Comercio entre nuestros dos países. Finalmente se reunió con la reina de los Países Bajos y con la administradora de la Agencia de Cooperación USAID, Samantha Power. Ampliamos los contactos con el mundo de inversiones, el mundo de economía, de agendas de medio ambiente, de transición energética. Esto va a permitir la generación de oportunidades, la creación de empleo y sobre todo un posicionamiento del Ecuador en el mundo. Regresamos con la firma de un acuerdo con el World Economic Forum para luchar contra la contaminación plástica en nuestros océanos. El Ecuador regresa también con un plan con USAID que ha sido trabajado en los últimos meses, especialmente en la última visita que hicimos a Washington y que se ha consolidado acá para temas de desarrollo, sobre todo para que no exista más migración ilegal, que tengamos oportunidades en nuestro territorio. Otros temas, el Instituto Geográfico Militar avanza en la impresión de todas las papeletas para las elecciones del 5 de febrero. Hasta el momento se han impreso el 96% para los comicios seccionales y un 43% para el referéndum. Autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Instituto Geográfico Militar realizaron un recorrido para constatar el avance en la impresión de papeletas para el próximo 5 de febrero. Las papeletas electorales para las elecciones seccionales se tiene previsto una impresión de 82.360.000 papeletas. En lo que respecta a las papeletas electorales para referéndum, es un total de 13.380.000 papeletas. Se espera que hasta el 31 de enero el IGM termine la totalidad de impresión para ser entregado a la empresa que arma los kits electorales. Las papeletas tienen 3 niveles de seguridad. En el primer nivel encontramos elementos de apreciación visual rápida, es decir, un diseño de seguridad. En el segundo nivel contamos con elementos que se observan con el uso de accesorios como lentes de aumento. Se utilizará tinta de seguridad invisible con reacción a la luz ultravioleta. En el tercer nivel, las seguridades son de carácter forense. Los certificados de votación también contarán con varios niveles de seguridad. Tendrán impresión con tramas de seguridad anticopia y antiescáner. Así está el avance de la impresión de papeletas hasta el momento.
Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 100%. Prefectos, 96.97%. Alcaldes, 99.37%. Concejales urbanos, 97.31%. Concejales rurales, 60%. Juntas parroquiales, 54.91%. Y referéndum, 43.12%. Además, ya inició la distribución de los kits electorales en el exterior y en las diferentes provincias de la Amazonía. Y entre el 19 de enero y el 4 de febrero se entregarán al resto de provincias. Pichincha recibirá los paquetes electorales durante los últimos días, dada la cercanía al lugar de distribución. Según el Consejo Nacional Electoral, el sistema para el registro de los datos está funcionando sin problemas. Edison Saavedra, Noticias 7. Los problemas en el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito continúan. Según explica la entidad en comunicado, la razón es por el alto tráfico de consultas y trámites ingresados. Esto ha generado intermitencia en los servicios electrónicos. Sin embargo, otro inconveniente dicen que se atraviesa es la falta de tarifario para el año fiscal 2023 que debe emitir la agencia para conocer el monto de cobro en los parqueaderos de los centros de retención vehicular. A causa de ello, los usuarios están impedidos de realizar el proceso para la liberación de autos y motocicletas que están en los garajes municipales. La tarde de hoy, jueves, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito tuvo una reunión con la Agencia Metropolitana de Quito a fin de encontrar soluciones. Mucha atención, más de 4.000 millones de dólares, sí, 4.000 millones de dólares están disponibles para préstamos quirografarios. Así lo colocará el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para este 2023. Mientras que para los créditos hipotecarios se prevé colocar 769 millones de dólares. La cifra es la más alta en la historia del BIES, 4.025 millones de dólares para este 2023, que se colocarán en créditos quirografarios, el producto de mayor demanda. Es un producto de crédito que se hace 100% online, en línea, y una vez que se califica online, en máximo 72 horas tiene acreditado en su cuenta el préstamo. Este tipo de crédito está enfocado básicamente para el consumo y su tasa de interés es una de las más bajas del mercado. Plazos más cortos, la tasa es del 6.50, los plazos más largos es alrededor del 12%. El plazo más largo que tenemos, tanto para afiliados como jubilados, es de 5 años plazo. El valor a recibir dependerá de los fondos de reserva y cesantía, es decir que este monto será el garante de su crédito, mientras que para los créditos hipotecarios se prevé colocar 769 millones para este año. Es un crecimiento de alrededor de un 26-27% de crecimiento en colocación de créditos hipotecarios con respecto al 2022. Si usted desea adquirir un préstamo hipotecario, el BIES financiará el 95% del valor de la vivienda terminada, de la construcción, terreno o sustitución de hipoteca. No hay una institución en el Ecuador que financie hasta 25 años plazo y con una tasa en el sector de vivienda preferencial del 5,99%. Y uno de los avances es el tiempo del desembolso. Hace algunos años tomaba hasta 6 meses llegar a poder concretarse el préstamo hipotecario hasta el desembolso. Ahora lo estamos haciendo en menos de 2 meses. Para acceder al préstamo quirografario deberá hacerlo en línea, mientras que para los hipotecarios el registro es en la página web, pero el resto del trámite es presencial. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos a ir a la pausa, pero queremos advertirlo que en nuestro segmento de entrevistas a propósito de las elecciones de medio periodo estará con nosotros desde Cuenca, vía remota, Paul Carrasco, candidato a la alcaldía de Cuenca por la alianza Creo Centro Democrático, y también aquí en Quito, en los estudios centrales, la actual prefecta que va a la reelección, Paola Pavón. 7:19. A la pausa.
Como lo anunciamos, a esta hora iniciamos nuestra ronda de entrevistas con los candidatos, en este caso a la alcaldía de Cuenca. Se trata de Paul Carrasco, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca en el Azuay, por el movimiento Reto, lista 33. Es ingeniero agropecuario de profesión. Ha sido prefecto reelecto desde el 2004 hasta el 2019, ex candidato presidencial en el pasado 2021. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos, Paul, desde la ciudad de Cuenca. Buenas noches, Byron. Buenas noches a todos los ciudadanos del Ecuador. Un abrazo fraterno y un saludo enorme desde Cuenca. La metodología de este segmento es por colores. Espero que pueda verlo bien. Aquí hay varios sobres con los temas de las competencias, en este caso municipales. Se me va uno más. Quiero que escoja uno para en base a ese conversar sobre ese y vamos topando los demás temas. ¿Qué color? Escojamos el celeste de mi izquierda. El celeste. ¿Este de aquí? No, el celeste, no, perdón. El otro, más turquesa. Este. Perfecto. Vamos a ver de qué se trata. Si la cámara me ayuda. A la 1, muy bien. Lo lee, ¿no? Sí, así es. Movilidad. Muy bien. Pues bien, Cuenca, que es una ciudad hermosa, siempre me ha gustado visitarla, ojalá tenga oportunidad de visitarla este año, tiene un grave problema de movilidad y es que sus calles son pues como los centros históricos de nuestras urbes en la serranía, pequeñas, angostas y encima más está el tranvía. ¿Cuál es el plan de movilidad? A ver, primero la ciudad en el plan de uso y gestión del suelo tiene que crecer a la parte oeste. Ya no puede seguir siendo como la década de los 70, 80, solo el centro histórico. La ciudad ya no es el Parque Calderón. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es, uno, fortalecer el tranvía en los extremos. En el extremo sur con una línea de buses eléctricos manejado por la Cámara de Transporte que nos lleve hacia el extremo sur, que es la zona de Baños, y en la zona norte conectar el tranvía con la zona de Ricaurte, que es una zona muy poblada de la ciudad. Eso en primera instancia. En la segunda instancia, generar un nuevo eje vial que vaya de este a oeste, desde la zona de Sayausí hacia la zona del Hospital del Río. Este es otro eje parecido al del tranvía, pero va a ser buses eléctricos en primera instancia. Esto tiene que ir con un abastecimiento integrado de buses desde este a oeste hacia estas dos líneas principales, con la Cámara de Transporte que tiene 475 buses. Esto es lo primero en términos de transporte público. Esto tiene que ir acompañado con una migración del uso del transporte privado al transporte público. En Cuenca, Byron, y a los ciudadanos, en Cuenca circulan en el casco histórico en un periodo de 12 horas 180,000 vehículos, con un promedio de 1.26 personas por vehículo, lo cual realmente es inmanejable. Entonces hay que bajar el uso del vehículo privado y subir la cantidad de ciudadanos en el transporte público con la estrategia que tenemos. Además, como Cuenca es una ciudad universitaria que cuenta con más de 40,000 estudiantes, nosotros en la región lo que planteamos es un servicio de transporte universitario gratuito que nos permita el transporte de los estudiantes. Sí, permítame la interrupción para darle un poco más de movilidad a la entrevista, vale la redundancia. ¿No se ha planteado la posibilidad de hacer un pico y placa o hoy no circula como tienen las grandes ciudades? Les digo esto porque todos los años se incrementa el parque automotor y ante eso no hay nada que hacer. Mucha gente incluso tiene hasta 2 o 3 vehículos por familia. No sé si es el caso de Cuenca, pero ¿se analiza o usted ve una posibilidad así o todavía no tiene Cuenca esos niveles de parque automotor? Yo creo que tiene un fuerte nivel de parque automotor, efectivamente. No creo que es todavía necesario el pico y placa y creo que hay que ir como una ciudad intermedia que está creciendo rápidamente hacia ser una ciudad con mucho conglomerado social. Creo que es necesario empezar a construir más bien el tema de un transporte público eficiente. El tranvía, más allá de todo, nos da la posibilidad
de transporte masivo, y creo que los cuencanos hemos aprendido que poco a poco, con las dificultades, eso nos puede servir y ya está allí. Entonces es necesario empezarle a darle un uso efectivo. Sacar el aglomerado de vehículos privados y el conglomerado de buses en el centro y el casco histórico para empezar a trabajar desde la parte oeste hacia el este y desde la conexión hacia el sur y hacia el norte de la ciudad. Eso implica también, de hecho, un anillo vial que no tiene Cuenca, un anillo vial rural que hay en carreteras de lastre, que se asfalte y se le dé condiciones para que sirvan de perimetral a la ciudad en conexión directa sur-norte perimetral y este-oeste perimetral. Eso nos puede permitir alivianar el proceso de aglomeración de tránsito en la ciudad. Muy bien, Paul, vamos con el siguiente tema. Escojamos el rojo. Este de aquí. Ese. Perfecto. Vamos a ver de qué se trata. Ambiente y desarrollo productivo. Bien. ¿Cuál es la propuesta? A ver, en el tema de desarrollo productivo nosotros planteamos la generación de empleo a través del aumento de la producción, convertirle en un centro productivo del sur con mucha fuerza y de aumento de los ingresos económicos. Para esto planteamos dos ejes. El uno, la construcción, que es un dinamizador de la economía inmediato, y el otro que es el turismo. ¿Por qué la construcción? Porque desde hace algunos años la ciudad de Cuenca no ha podido dinamizar los procesos de uso del suelo. Entonces, ¿qué estamos planteando? Liberar el uso del suelo. ¿Qué implica esto? Primero, sacar de la burocracia municipal el manejo del uso del suelo, crear una corporación público-privada y esta corporación público-privada liberar a través de llamamos nosotros unos curadurías o curadores, que vienen a ser unos notarios, uno que son privados, uno por cada parroquia urbana y rural, serían 36, para que ellos sean quienes hagan la tramitología, pero usted presenta los planes, la aprobación y inmediatamente le dan el permiso de construcción. Obviamente los curadores serían los responsables de manejar el proceso de legalidad y de aplicación de la normativa. Esto tiene que ir con la constitución de un banco de suelos para que sean licitados al estilo de Guayaquil, en donde usted licita públicamente el suelo declarado de uso público y obviamente da las condiciones para vivienda social y vivienda BID que pueda ser licitado por los constructores bajo una garantía municipal en el sistema financiero. Esto para la construcción. Y la otra línea es convertirnos en la capital turística del Ecuador. Y ese sí va a ser un proceso muy duro. Eso implica tener una meta de 2.500.000 turistas al año, Paul, llenando el 85% de las... Perdón la interrupción. ¿Más impuestos para los cuencanos? ¿Va a subir el predial? Lo primero que los ciudadanos se preguntan es, ¿los nuevos alcaldes nos van a cobrar más billete por el uso del suelo, por las patentes? De ninguna manera, Byron, de ninguna manera. Más bien, al contrario, Cuenca tiene una recesión económica muy fuerte. Resulta que nosotros hemos bajado del 6% de lo que representábamos en el PIB al 4%. Los grupos económicos nuestros declaran en Quito. Por lo tanto, necesitamos diseñar un proceso de atracción de la inversión. Las ciudades que crecen son aquellas que captan el capital de otras ciudades que están a su alrededor y captan la inversión de afuera. Por lo tanto, es necesario dar facilidades, liberando el uso del suelo, disminuyendo los impuestos, dando regalías en términos de pago a mediano y largo plazo. Eso va a permitir dinamizar la economía inmediatamente. Y también algo que estamos planteando es el hecho de que la industria cuencana regrese a la ciudad a través de los permisos para los polígonos industriales que han sido parados y que realmente no han funcionado. Esto en los últimos 4 años ha sido realmente muy complicado en términos del desarrollo de la industria cuencana. Muy bien, Paul, se me acabó el tiempo, pero si gana, lo comprometo a que me invite a un café ahí en el Parque Calderón, viendo la hermosa ciudad de Cuenca.
Un gusto, Byron. Un abrazo siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. El candidato a la alcaldía de Cuenca, Pablo Carrasco, 7 de la noche con 22 minutos. Perdón. Vamos a la pausa. Estará con nosotros la actual prefecta y que va a la reelección por Pichincha, Pablo Pavón. Como lo anunciamos con nosotros, la candidata a la prefectura de Pichincha, actual prefecta en licencia, Paola Pavón, del Movimiento Político Revolución Ciudadana, es abogada y magíster en políticas públicas, asambleísta por Pichincha durante 2 periodos en la Revolución Ciudadana, actual prefecta de Pichincha, pero también fue ministra de la política en el segundo gobierno del presidente Rafael Correa. Iniciamos. Prefecta, muchas gracias, un gusto tenerla. Gracias, Byron. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos miren. Muy bien. Tengo aquí 7 sobres con diferentes colores y en cada color hay una temática. Entonces usted va a decir qué color le gusta o qué color prefiere. Me voy por el naranja. El naranja, muy bien. ¿Este de aquí? Sí, ese está bien. Perfecto. Pues muy bien. Vamos a ver qué nos corresponde en suerte. A la 3. Uso de espacio público. Muy bien. Espacio público puede ser muchas cosas, entre esos, por ejemplo, las canteras o el sector de las minas en el noroccidente de Pichincha. ¿Cuál es su propuesta? Mire, Byron, la pregunta me permite atar a una de nuestras prioridades, la seguridad. Nuestro plan busca garantizar la vida y la seguridad de los pichinchanos, y usted dirá que tiene que ver el espacio público con la seguridad, porque nuestra primera política es garantizar espacios públicos seguros, parques, plazas, mercados con seguridad. Esta es una propuesta que nos hemos planteado conjuntamente con nuestros candidatos alcaldes, de tal manera que esta prioridad busca adecentar estos espacios para que nos sintamos mucho más seguros. Y cierro el tema de la seguridad con 2 ideas. La segunda, prevenir en esos espacios públicos. Nuestra política para niños y jóvenes, nuestras escuelas deportivas que buscan que nuestros niños estén alejados del consumo del alcohol, del consumo de la droga, disminuyendo, evitando el riesgo que ahora es una gran preocupación para los padres de familia. Y cierro con una de nuestras propuestas en prevención, cuidar la vida de las mujeres. Nuestro programa Guarmi Pichincha, que ha sido un éxito, hoy buscamos un Guarmi Pichincha en cada cantón. Ahora, para seguir con este tema medioambiental, que tiene un poco relación también con los espacios públicos, usted ha propuesto también el tema de no a la minería en el sector del Chocó Andino. 3 principios, Byron. Primero, el de conservación, conservar bosques y páramos. El segundo, que tiene que ver con la restauración, restauramos 1000 hectáreas, reforestamos 1000 hectáreas, ahora queremos 2000 hectáreas más. Y el tercer principio, que es el cuidado y la protección. Vamos a cuidar el Chocó Andino, nuestra postura ha sido firme, no a la minería en una zona que tiene que buscar un desarrollo sostenible. Está elaborado ya el plan de manejo ambiental del Chocó Andino, ahora hay que implementarlo. 3 de los cantones de Pichincha se encuentran en el Chocó Andino, así que nuestro compromiso para poder desarrollar una política, sobre todo de turismo sostenible, con los habitantes de la zona del Chocó. Muy bien, vamos con otro tema. ¿Qué color prefiere ahora? Prefiero el azul. Color, este de aquí. El que más se parece al color turquesa de nuestro partido. De la lista 5, ojo. Está bien. Bueno, vamos a ver qué dice el cartelito. Ups. Dificultades técnicas, ahora sí. Movilidad. Bueno, movilidad tiene algunas aristas, pero en el caso de Pichincha, por ejemplo, hay algunos ejes viales que, digamos, están trancados, dirían los ciudadanos que utilizan las vías. Y por ejemplo, hay unas que conducen de parroquia a parroquia que tienen muchísima dificultad, porque se ha centrado más la obra pública en las grandes avenidas, en las autopistas o en las carreteras, la Loa Santo Domingo, por ejemplo, la Loa Quito en este caso,
y la que conduce de la Independencia hacia Nanegalito, en el caso de Calacalí, mejor dicho. Byron. ¿Dónde va a fortalecer eso? Byron, su reflexión es muy importante, porque Pichincha es más que la Loa Unión del Toachi y la Calacalí Río Blanco. Quiero comentarle nuestros 3 ejes de movilidad. Primero, acercar los servicios a la ciudadanía. Las vías sirven para que esa escuela sea más accesible para ese niño que está en la ruralidad. Nuestro segundo eje, vías para la productividad y para el turismo, porque el turismo genera empleo, es una de las actividades económicas que más democratiza el recurso. Y el tercero, generar mejores condiciones para la movilidad. Quisiera topar el tema de la LOAG y la Calacalí. He escuchado mucho estos días respecto del estado de la vía Aloac Unión del Toachi. Se encuentra en perfecto estado, la recorrí hace 2 días. A pesar de que hay muchas lluvias, es una vía que está los 72,5 kilómetros que administra la prefectura de Pichincha en óptimas condiciones. La vía Calacalí Río Blanco en breve empezará su rehabilitación de 46 kilómetros. Esta vía es muy grande, son 157 kilómetros que nos permiten conectar Pichincha con Esmeraldas, con Santo Domingo de los Áchilas y con Manabí. Así que vamos a hacer una intervención desde la Calacalí hasta la parte de Santadeo, que es la vía que mayor afectación tiene. Y quisiera cerrar con el tema de movilidad, con uno de los proyectos emblemáticos que tenemos para el siguiente periodo, el proyecto Bicentenario. Encontrar la solución vial entre el Cantón Rumiñahui y el Cantón Quito. 72,000 vehículos, Byron, todos los días salen del Cantón Rumiñahui al Distrito Metropolitano de Quito. Nuestro proyecto Bicentenario, que es un proyecto que en este momento ya sabemos cuánto cuesta, y sabemos cuánto cuesta porque durante estos 3 años de gestión concluimos los estudios de ese proyecto. Es un proyecto que cuesta $200 millones, que contempla 2 elementos fundamentales, un puente y un túnel, y poder hacer la conexión desde Monjas hacia el Arbolito, en donde deberá estar ubicado, y por eso es un plan en conjunto con el municipio de Quito, un plan que busca que en el Arbolito puedan estar los parqueaderos para hacer la conexión con el metro. Entonces, 3 conceptos claves: acercar los servicios a la ciudadanía, vías para la producción y el turismo, y también mejorar las condiciones de movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. A propósito de movilidad y vialidad, tiene que ver mucho con los automotores. ¿Y el impuesto lo va a mantener? Es una contribución solidaria, la vamos a mantener, es una contribución solidaria que busca beneficiar las vías de la ruralidad. Byron, a mí me preocupa mucho que los candidatos que pretenden ser prefectos no les interesa la vialidad rural. Nosotros tenemos 8,000 kilómetros en Pichincha, con vías importantes, por ejemplo, vías de alto costo. La vía al Nevado Cayambe nos está costando este momento $2,5 millones, la vía a las lagunas de Mojanda $2 millones, la Quito Nono $400,000. Por lo tanto, esos recursos solidarios de la parte urbana hacia la ruralidad son fundamentales para esto, para vías para la producción. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto generaría ese impuesto vehicular y para cuántas carreteras o kilómetros? Esta contribución solidaria nos permite recaudar aproximadamente $6 millones anuales. Yo le quiero comentar que uno de los proyectos importantes... $6 millones alcanza para unos pocos kilómetros. Exactamente, precisamente eso es lo importante. Comprender que esto es una tasa que nos permite solidariamente trabajar en vías de cada uno de los cantones. Yo le comento, una de las vías más importantes que tenemos para el próximo periodo es la vía Los Volcanes. $13 millones nos cuesta desde Sangolquí poder llegar al Cotopaxi. Así que quien propone disminuir, reducir, además, más allá de lo que dice el COTAD, contradiciendo esta norma, no está pensando en la vialidad rural. Nosotros tenemos un compromiso firme como prefecta y además como la futura prefecta de los pichinchanos, seguir velando por la vialidad rural. ¿No tiene miedo que le reste votos, es decir, que va a seguir cobrando el impuesto? Porque a nadie nos gusta pagar impuestos. Byron, qué buena pregunta. A veces cuando uno es autoridad toma decisiones que pueden ser poco populares, pero es importante que haya autoridades que tomen decisiones y que velen por los intereses, en este caso, de nuestros pequeños productores, de nuestros campesinos, de nuestros agricultores. Cada lechuga, cada tomate que llega a su mesa es porque hay un campesino que está trabajando el campo y que necesita agua y vialidad. Ahora estoy con el tiempo, pero muchas gracias por su compañía aquí y podernos explicar su propuesta de trabajo. Le agradezco muchísimo y muy contenta de volver a Ecuador TV a los muchos años. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias.
la actual perfecta en licencia, pero que va a la reelección de Pichincha, Paola Pavón. Vamos con otro tema relacionado precisamente a las elecciones. Otro de los motivos para proponer la reducción de asambleístas en la consulta popular es la falta de efectividad en la función legislativa. El Parlamento ha sido criticado por emitir resoluciones no relevantes en lugar de leyes urgentes. La Asamblea Nacional es el órgano encargado del trámite, creación, modificación, debate y aprobación de proyectos de ley. Sin embargo, si uno revisa la lista de votaciones, no hay casi sesión en la que participen todos los 137 legisladores. Por eso, en la consulta popular se plantea que mediante la pregunta 3 reduzca el número de asambleístas. Uno prende la televisión, la radio y ve los debates y vemos que nuestros asambleístas se dedican 2, 3 horas a debatir resoluciones que no tienen eficacia jurídica. Por ejemplo, en diciembre había 11 proyectos de ley en materia de seguridad que estaban pendientes, mientras que en enero, luego de la vacancia legislativa, una de las primeras resoluciones fue sesionar sobre el Día Nacional del Bizcocho. Debatieron 1 hora una resolución para declarar el Día del Mazapán, cuando hay inseguridad, hay desempleo en las calles. La asambleísta Ana Belén Cordero plantea en el debate público la siguiente pregunta. Salvo la ley del uso legítimo de la fuerza, ¿qué otra ley ha aprobado justamente por temas relacionados a los intereses de la ciudadanía? La LOEI, que aprobó esta asamblea, fue producto del periodo pasado. Entonces, analistas consideran que no ha cumplido con los deberes que ha dicho Ana Belén, de legislar y fiscalizar. No hemos tenido producción de la Asamblea actual de nada relevante. La ley quizá más importante que se ha aprobado en este último periodo fue la ley que se aprobó por el Ministerio de la Ley. Con ello se refiere a los proyectos enviados y vetados por el propio Ejecutivo, como la Ley Económica en 2021, que al no ser tramitada por la Asamblea, ingresó directamente al registro oficial. Y es que la labor de la Asamblea en los últimos años se ha centrado en diferencias políticas con otras funciones del Estado que en legislar. Y que estamos sometidos actualmente en una grave crisis de institucionalidad es la pugna que tiene la Asamblea con el Consejo de Participación Ciudadana. Según el gobierno, estos problemas se resolverían con menos legisladores. ¿Qué opina usted? Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, ya estamos en la hora de fanáticos, el segmento de fanáticos, y Fred, vi el gol de, bueno, hoy fue un día para estar clavado en el televisor viendo el fútbol y los partidos, pero me llamó la atención ese partido en Arabia Saudita, que vamos, que los árabes están de moda y compran todo, entre una selección especial de equipos de Arabia y el Paris Saint-Germain, del PSG. Cuéntame detalles. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos acompañan en realidad a esta hora en Deportes 7. Sí, ya vamos a ir con ese partido porque fue un partido muy atractivo. Por cierto, lo dirigió el muñeco Marcelo Gallardo, ¿va? El ex River terminó dirigiendo a este conjunto que fue básicamente una combinación entre dos equipos, el Al Nasser y el Al Hilal, los dos equipos más importantes que tiene Arabia Saudita, se juntaron para enfrentar al PSG. Ya vamos a revisarlo mientras arrancamos a nivel sudamericano, porque ya arrancó en Colombia el Sudamericano Sub-20, donde Ecuador, pues lógicamente tendrá su participación, pero que hoy Brasil terminó dando cuenta de Perú. Le propinó un 3-0 contundente, un 3-0 que obviamente habla de esa superioridad que tienen los brasileños quizás sobre casi todos, a excepción de Argentina, que pelea palmo a palmo. El resto, siempre miramos a Argentina y a Brasil como selecciones muy superiores. Acá llegaba la primera, minuto 68. Vitor Roque marcaba la primera. Ojo que Vitor Roque terminó marcando doblete en este partido. Acá llega la segunda, pero no era Vitor Roque el que marcaba en este caso, porque en el 71, 3 minutos después, perdón, en el 76, iba a terminar marcando 8 minutos después, Andrei Santos. Acá está el hombre que termina empujando esa pelota, punteándola hasta ciertos puntos para acá. Ah, no, le dan el gol a él, pero no la toca a su compañero. Ah, ojo con ese detalle. Andrei Santos que marcaba la segunda. La tercera llegaría por la vía del penal. ¿Qué pasaba acá? Llegaba tarde el zaguero peruano para que se decrete el tiro penal, la pena máxima, donde iba a aparecer nuevamente Vitor Roque, el hombre figura de los brasileños para esta primera victoria en el arranque del Sudamericano para los cariocas. Terminan ganando 3-0, una victoria más que convincente.
pudo ser un equipo más efectivo. Bueno, y nuestra tricolor se prepara para debutar también, ¿no? Los ecuatorianos estamos muy pendientes de lo que pueda hacer este seleccionado. Es verdad que siempre puede llegar a pesar ese tema de que estamos defendiendo el título. Algunos no se acuerdan, es verdad que este sudamericano no se juega desde el año 2019, donde nosotros fuimos campeones sudamericanos y quizás algunos por eso lo han olvidado. Ecuador defiende título y yo lo que menos quiero es que a esta selección le termine pesando ese hecho de terminar siendo pues hasta cierto punto campeón defensor, pero que piensen que esto en verdad es una responsabilidad grande, ¿no? Eso es lo que un poco la gente tiene que entender. En todo caso, uno de los seleccionados también ya conversó, la federación pues siempre informando de todo lo que sucede alrededor de la Tri Sub-20 en este caso, y escuchemos en este caso a Garis Mina, el jugador ecuatoriano que terminó conversando para la prensa en general. Me siento muy bien, veo a todos mis compañeros de la mejor manera, motivados, todos estamos con mira a lo que se viene, a los objetivos que tenemos claros y a dar lo mejor de nosotros y a dejar en alto el país. Esto depende del trabajo día a día de cada jugador en sus clubes y el respeto con los técnicos y las personas que tienen uno más cerca. Suerte a los muchachos en el debut. Vamos a hablar de otro ecuatoriano, en este caso un hombre que tiene muchísima experiencia, no como los muchachos de la Tri que van adquiriéndola. Vamos hasta Turquía porque a Ener le sigue yendo bien. A Ener Valencia terminó marcando el gol de la victoria de su equipo enfrentando al Rizespor. Acá está el gol de Ener. Se había puesto en ventaja en el marcador el cuadro del Fenerbahce, el cuadro del ecuatoriano, que por medio de Sajic ponía la primera muy temprano, al minuto 12. El empate se había dado en el 26, pero Ener en el 89, después este centro por el costado derecho, cabezazo abajo, especialidad de la casa. Ener Valle que cabecea bien, no se suspende muy bien en el aire, cabezazo contra el piso y la victoria de su equipo gracias a el ecuatoriano. Si les tengo que contar algo más de Ener Valencia, es que ojo, entre las opciones de bajo costo, porque el mercado invernal es muy complicado para todos los equipos europeos, les cuento que hay un rumor de que el Barcelona apareció la carpeta de Ener Valencia. En el Fútbol Club Barcelona, si no tenemos mucho dinero para llegar a fichar, como se va Memphis Depay aparentemente, están pensando en Ener. El buen mundial y su buena actuación de repente con el equipo turco ha llamado la atención en el equipo catalán. Veremos qué es lo que sucede. Vamos ahora a hablar de un ex Barcelona, me dice mi productor. Lionel Messi. Vamos a hablar de Messi porque estuvo presente en este partido que les comentábamos, ¿no? En el triunfo 5-4 del PSG ante el cuadro del Riyadh Season, así se lo denominó a este equipo, que es una combinación, repito, entre jugadores del Al Nassr, donde está Cristiano Ronaldo, que acá le cometen penal, y termina marcando el delantero portugués, hoy en el Al Nassr, en esta combinación con el Al Hilal, que repito, dirigió Marcelo el Muñeco Gallardo, ponía la primera. Después, Marquinhos, el hombre que iba a aparecer también para marcar. Aquí pone el 2-2 Cristiano Ronaldo. El que peina a Cristiano, esa pelota que caprichosamente se estrellaba en el palo. Sergio Ramos que no alcanza a despejar y llegaba la del empate. Pero el PSG tiene este tipo de figura, ¿no? Mbappé lo hizo bailar al lateral derecho de este combinado. Sacó el centro y Ramos aparece, el español, a manera de 9 para poner la tercera y la ventaja en ese momento para el equipo visitante. La del empate llegaba después, donde el jugador asiático marcaba, se escribía el 3-3, después el penal, bastante evidente, lo iba a terminar marcando Kylian Mbappé, y de ahí vinieron un poco de cambios, un poco de cambios que se dieron, un poco por compromiso ya adquirido, cuidar a los jugadores. Esto era un tema que llamaba mucho la atención en lo económico. Lo cierto es que fue una victoria 5-4, golazo golazo. 5-4, en todo caso la victoria para el PSG. Ahí estaba Donnarumma que entró al cambio. Vamos a revisar qué pasó en la Copa del Rey. Sí, señores, porque el Madrid, que hace poco por la Liga había caído en la visita al submarino amarillo, en este caso al Villarreal, les tocaba enfrentarse nuevamente por la Copa del Rey. Bueno, esto fue un resultado de aquellos. El Madrid lo empezaba perdiendo 2-0. La primera la había marcado en primera instancia Coupé y después Chukwueze acá ponía la segunda. 2-0 perdía el Madrid, pero el Madrid es el Madrid, nunca lo des por muerto. Vini Junior aparecía, el brasileño, para descontar en ese momento para el Madrid. Minuto 57 y todo parecía que comenzaba a poner nerviosa a la gente en el submarino amarillo. Acá llegaba
la segunda y la del empate, Militao, ojo, se quedaba fuera del Madrid porque es a partido único en la Copa del Rey y el empate beneficiaba al, entre comillas, mejor o más débil, ubicado inferiormente en la temporada anterior. Bueno, acá aparece Dani Ceballos después del pase de Asensio para poner el 3-2 definitivo, señores. El Madrid con remontada, nunca lo des por muerto. El Madrid terminó clasificando, virando el resultado. Al 57 fue el primero del Madrid. Después llegaron los otros dos. Increíblemente, el cuadro de Carlo Ancelotti terminó clasificando la siguiente etapa en un rival durísimo, como lo es el cuadro del Villarreal. Vamos a seguir revisando información ahora en el ámbito del tenis. Viajamos hasta Australia para ver qué pasaba con el máximo candidato a llevarse esta Australia en 4 juegos, o en 4 sets en este caso, para el serbio Novak Djokovic. De mi parte es todo en los deportes, Byron. Espero que hayas disfrutado del segmento y seguramente serás de lo que piensa que el gran candidato en este caso es Novak Djokovic. Me imagino que Djokovic ya no presentó el carnet de vacunación, como el año pasado. Bueno, acá no lo están complicando para esto. Sí, ya, por fin, qué bueno. Todo normal. Gracias, Fernando. Abrazo. Vamos... Noticias del mundo. Manifestaciones en Perú dejan otro fallecido de ataques a la sede judicial y policial. Los detalles en el siguiente resumen internacional. Una mujer murió y otra persona resultó herida en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que se registraron en la ciudad de Macusani, en la región peruana de Puno, donde también se reportó que la sede judicial y la comisaría fueron incendiadas. Esta nueva muerte en el sur de Perú elevó a 52 el total de fallecidos durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre. Mientras tanto, la policía y las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad por las marchas que se realizarán en la capital. Para esta tarde, diferentes colectivos sociales han convocado una protesta que recorrerá el cercado de Lima. Francia vive este jueves una jornada de protestas masivas contra el impopular retraso de la edad de jubilación a 64 años, con trenes parados, escuelas cerradas y cientos de miles de manifestantes en las calles. La reforma de las pensiones es una de las medidas clave que el mandatario francés Emmanuel Macron prometió durante la campaña que llevó a su reelección en abril, tras un primer proyecto en 2020 que tuvo que abandonar por la llegada de la pandemia. El gobierno debe aprobar por su parte el próximo lunes su proyecto final, antes de su debate parlamentario, que podría prolongarse hasta finales de marzo. Nos vamos, recuerde, en pocos minutos una cadena nacional y también fanáticos, el show de fanáticos. Pero con nosotros Andrea Orbe y quien habla, 21 horas el especial de Yo voy a la consulta bien informado. Los esperamos.